todo una locura, ¿no? Un arrebato. Incluso ahora visto con la perspectiva del tiempo, que tampoco es tanto, porque se nos ha ido un año y parece que fue ayer, pero ya ha pasado un año. Yo creo que necesitaremos todos, cada uno en nuestro campo y en nuestras responsabilidades, por lo menos 3 o 4 años para echar cuentas de cómo se vivió, porque se vivió desde la ignorancia, se vivió desde el territorio del miedo, se vivió en algunos casos, que es lo más triste, del oportunismo político de quienes aprovecharon y aún se sirven de la pandemia para hacer política y apartando a las víctimas. Y yo tuve claro una cosa desde el principio, ¿no? Que había que contar vivos, no muertos. Y ahí también, ahora echando cuentas, aunque yo creo que necesitamos más tiempo para reflexionar, dices, ¿cómo en un país del primer mundo, creo que somos el 4º o el 3º de Europa y el 8º del mundo en cuanto a poder adquisitivo, a prestaciones, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Cómo puede ser que no encontráramos ni mascarillas? ¿Cómo pudo ser que cuando la sociedad civil solidariamente se puso a trabajar no encontráramos ni gomas? ¿Cómo puede ser que estuviéramos trabajando en la indigencia muchos profesionales de la sanidad cuando veíamos ante la falta de EPIs sacos de estos de plásticos, que era una imagen como muy, en fin, muy tremenda? Todo eso, que ahora ya parece que no lo hemos vivido, todo eso fue la realidad en la que nos movimos, ¿no? Y luego asumimos con una naturalidad situaciones como muy absurdas, ¿no? Aquí en esta casa, por ejemplo, todo el mundo se puso a teletrabajar. Afortunadamente Valdepeñas tenía una administración, y tenemos una de las mejores administraciones desarrolladas en cuanto a equipamiento técnico y digital. Pero yo estuve en este despacho todos los días. Esto desde la perspectiva del tiempo, lo que hay que lamentar es que la cantidad de vidas que se nos fueron, que han sido muchas. Y esto yo creo que nos tiene que dar un ejemplo de vida, ¿no? Y es que yo no sé cuánta gente hoy todavía no se ha enterado, ¿no? Pero ya te digo yo que yo me he enterado muy bien de lo vulnerable que es la vida. La verdad es que tuvimos una capacidad de reacción que fue muy buena, ¿no? Yo siempre he contado la anécdota esta, ¿no? Cuando una señora de unos 70 años se me sentó donde está usted ahora y me vino a ofrecerse de que estaba oyendo por la radio de que había mucha gente en su casa aislada, personas mayores que no tenían hijos o no tenían... Y nada, vino a ofrecerse voluntaria para ayudarlos, para ir a comprar, para lo que hiciera falta, ¿no? Y la mujer me hizo una reflexión, me dijo que era viuda, que no había tenido hijos, dice que solamente tenía un par de sobrinos. Bueno, usted utilíceme a mí para algo que yo pueda ayudar. Y si en medio me pilla el bicho, me dijo, pues hasta aquí hemos llegado. Pues dentro de ese mundo de la solidaridad, todos los chavales y chavalas de Protección Civil salieron a la calle con 2 camiones a desinfectar bancos, a desinfectar farolas. El trabajo que hicieron los chavales y las chavalas de Protección Civil cuando hicimos las mascarillas adaptadas a los peques, llevándoselas a todos los domicilios a través del censo escolar, era una cosa increíble. Todas las herramientas que tenían los institutos de IPAC y demás, que también se los llevamos a los chavales a las casas para que podían tener las clases online. Es decir, lo mejor ha sido la capacidad de movilización que ha tenido la sociedad valdepeñera, que desde una generosidad improvisada pues se puso a trabajar. Nosotros seguimos atendiendo a nuestros mayores, a pesar de tener el centro social cerrado. Y los chavales de ayuda a domicilio, unos jabatos, y empezaron a trabajar sin EPIs porque claro, no había. Y otra cosa que hemos aprendido todos, por ejemplo aquí,
no voy a decir nada que no os haya reflexionado, es que hemos confundido que las residencias no son hospitales ni centros de primaria, son residencias, y no tenían una dotación para hacer frente, no tenían ni paracetamol para hacer frente a los dolores de cabeza de sus pacientes, y hubo que moverse muy deprisa. Por ejemplo, el geriátrico fue intervenido a los 4 o 5 días. Luego las redes sociales tampoco ayudaron, porque las redes sociales, como tantas otras herramientas actuales, si se manejan mal, pueden ser muy perjudiciales. La alarma que, por ejemplo, aquí se creó sobre el tema del geriátrico, con la ansiedad que eso generó a un montón de familias, solo porque alguien lanzó que en una noche, no sé cómo fue aquello, habían muerto no sé cuántos, que no era verdad, pues en fin, todo eso no ayudó en aquellos momentos, al contrario, sumó mucha angustia. Pero bueno, es bien cierto que tanto en el centro de Alzheimer como en el geriátrico, pues un número significativo de pacientes lamentablemente se los ha llevado el COVID, pero no en un día como se generó esa alarma, ¿no? Y claro, aquí llamaban al geriátrico los familiares y no había nadie para atender el teléfono, y llamaban a la alcaldía para ver cómo acceder a esa información. Pues se vivió aquí, como ciñéndome a tu pregunta, pues igual que supongo que en el conjunto de otros tantos alcaldes y alcaldesas y ciudades, ¿no? Con mucha ansiedad. Yo creo que, igual que hasta el siglo XX, las grandes pandemias han afectado a la salud corporal, yo creo que de esta pandemia va a aparecer una nueva enfermedad que va a ser neuronal, porque todos nos ha tocado la cabeza, unos más y otros menos, ¿no? Pero no hay persona con la que no hable, que haya pasado el COVID o no, el encierro durante tanto tiempo, la tensión del miedo, la incertidumbre, todo eso estamos respondiendo regular o mal. En fin, yo creo que la profesión del futuro a corto plazo van a ser los psicólogos y los psiquiatras. Basta con irse a esos días, las declaraciones que hacían unos y otros. Hubo quien tuvo la deferencia de guardar silencio, que fueron la mayoría, con los que yo hablaba a diario, y si no era yo era el portavoz, a los que les dábamos información veraz, pero pidiéndoles prudencia para no crear alarmas, y eso se cumplió. Y hubo algún grupo que ni siquiera le dábamos la información porque estaba haciendo tarde en publicarla, aun sabiendo el daño que podía hacer la publicación de esas informaciones, ¿no? Entonces hay quien ha sabido trabajar desde la responsabilidad, y hay quien ha creído que era el momento de hacerse notar y obtener los 10 minutos de gloria que decía Andy Warhol, aunque eso fuera a cuenta de las personas que fallecían y de los profesionales que se estaban jugando la vida. Se mantuvo en la tabla media-baja, íbamos muy bien. Luego hemos tenido un par de veces donde se nos ha disparado y hemos tenido que entrar en un confinamiento perimetral para nosotros, y luego el incidente del centro deportivo y nos ha llevado efectivamente a tener, creo que, el mayor índice de positivos durante 10 días de toda Castilla-La Mancha. Llegamos a tener 850 por cada 100.000, cuando la media del país estaba en 300 y la de Castilla-La Mancha en 200 y pico, ¿no? Aún hoy, que hemos bajado una barbaridad afortunadamente, estamos en 350, muy por encima. Yo creo que cuando llegue este jueves vamos a regularizar eso, porque controlado el foco a través de los buscadores y de los rastreadores hemos sabido contener la infección, ¿no? Pero en fin, a eso también le daremos una vuelta, a lo que ha pasado, como ha pasado, cuando llegue el momento. Y luego tengo que hacer público también el agradecimiento a las autoridades sanitarias, al consejero en particular, que durante este confinamiento último tuvo la serenidad de vamos a intentar creer que vamos a ser capaces de comportarnos, y a pesar de tener unos índices muy altos pudimos abrir la hostelería, ¿no? Pero también es verdad que en Valdepeñas tenemos
instalada la vacuna a todas las personas de mayores de 60 años, de hecho ahora mismo se está trabajando entre 59 y 50, entonces claro, el grado de vacunación pues no creo que nos dé ningún rebrote, ¿no? Pero la confianza mata al hombre, ¿eh? Vamos a ver, ¿no? Crucemos los dedos. Primero tenemos una capacidad de respuesta para que si en septiembre se pudiera, que en fin no lo veo claro, se pudiera, tenemos la capacidad de montar el escenario, tenemos la capacidad de hacer 2 contrataciones o 3 y más ahora como está el mercado, o sea que no hubiera sido tal. Pero programar yo creo que genera frustración, porque programas y luego anulas. Tuvimos lo del marido ideal, ¿no? Sí. Se ha anulado 3 veces la función hasta que se ha podido realizar. Así es que, bueno, pues vamos a trabajar con las capacidades que tenemos y con las realidades que tenemos. Y querer planificar ahora, oiga, y va a haber Semana Santa, y va a haber, pues mire, no sabemos si va a haber. Si puede haberla, la habrá. Hablo con otros alcaldes y alcaldesas compañeras de las dimensiones de Valdepeñas y demás, y a mí me dicen los compañeros que han tenido muchísima presión de calle, que eso les agobia mucho, además de la situación normal, eso les agobiaba. Yo tengo que agradecerle a los ciudadanos y ciudadanas de Valdepeñas que ni siquiera cuando se han manifestado en todo su derecho y en toda su ansiedad, como es el caso de la hostelería, ni siquiera ahí yo he tenido ni he sentido presión. Y eso es muy de agradecer. Y luego lo que sí quisiera significar, vista la última experiencia, es que si queremos ayudar a nuestro pueblo, tenemos que ayudar a nuestra hostelería, y si queremos ayudar a nuestra hostelería tenemos que ser todos responsables de no cometer ninguna tonta, por decirlo de alguna manera, que tuviéramos que volver a cerrarla, ¿no? Es que al lado de ese restaurante hay todo un consumo terciario de alimentación, de bebidas, que si el bar no abre, este no vende. Hay todo un sector terciario de mano de obra, de trabajo a través de camareros, que no todos son fijos, pero que de estar cerrado mucha mano de temporalidad del sector terciario sobrevive gracias a ese trabajo temporal, que de no estar abierta la hostelería o el comercio tampoco vive. En fin, haría un llamamiento al conjunto de la ciudadanía de que esto lo tenemos que hacer entre nosotros.